Aquí comienza Les Chiques de Radio La Sabia, micros radiales para la sapiencia, producido por los alumnos del taller de radio y periodismo de la Escuela de la Nueva Expresión. Profesor José Pérez Querco. Coordinación general Nelly Escarpito y Marcela Vergalo. www.radiolasavia.com.ar. En Twitter y en Facebook @Radio La Sabia. Hola gente de la Radio La Sabia, ¿cómo andan? Soy Ezequiel de cuarto grado. Hoy les traigo un recorrido por la historia de un prócer que marcó sus huellas en nuestro país. Después de una larga investigación logré traerles esto para el día de hoy. Que lo disfruten, chiques. Su nombre era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí, así de largo era su nombre. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 en la casa paterna, cerca del convento de Santo Domingo, y allí fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires. Él era criollo, pero su padre Domenico era de origen italiano. Era un comerciante autorizado por el rey de España para trasladarse a América. Y su madre era María Josefa González Casero. Su padre tuvo mucho éxito como comerciante y le permitió enviar a Manuel y a su hermano Francisco a estudiar en Europa. Él eligió estudiar Derecho. Alcanzó un destacable éxito y prestigio por ese entonces, que le permitió obtener el sumo pontífice Pío VI, una autorización para leer toda clase de literatura prohibida. Dicha concesión se le otorgó de por vida. Fue abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en la actual Argentina, el Paraguay y el Alto Perú, durante las 2 primeras décadas del siglo XIX. Se rodeó de la élite intelectual de España, y por aquel entonces se discutió mucho la reciente Revolución Francesa, los cuestionamientos al derecho divino de los reyes, los principios de igualdad y libertad y la aplicación universal de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaban en boca de todos. También se dedicó al estudio de las lenguas vivas, la economía política y el derecho público. Sus ideas renovadoras chocaron con la incomprensión e intereses mezquinos de los burócratas rioplatenses de la época y molestaban a más de uno, les aseguro. Pero él, que era muy joven en aquel entonces, promediaba los 20 años, no se tentó ante la posibilidad de obtener muchísimos beneficios económicos de la comodidad de su cargo burocrático, sino que prefirió utilizar su función pública para fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor. Obviamente, todo esto se oponía a la tradición mercantilista con la que España encaró el proceso de conquista económica de América. Les cuento que Belgrano ha concentrado todos sus esfuerzos en promover la educación y la agricultura. Participó en la defensa de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, en las 2 invasiones inglesas del año 1806 y 1807, y promovió la emancipación de Hispanoamérica respecto de España. ¡Qué currículum!, ¿no? Fue uno de los principales patriotas que impulsó la Revolución de Mayo, por la cual se destituyó al virrey Cisneros. Me imagino habrán escuchado de él. Y también fue vocal de la primera Junta de Gobierno, y siempre con la intención de llevar al pueblo argentino a la independencia y mejorar la calidad de vida de todas y todos. En 1812 creó la bandera argentina, en la actual ciudad de Rosario. Durante el directorio tuvo gran influencia del Congreso de Tucumán, que declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Una de las cosas que más le preocupaba era la educación del pueblo. Para ello elaboró durante su estadía en España un plan de acción con avanzadas ideas. En Rosario, a las orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812, enarboló por primera vez la bandera argentina, creada por él, que lo acompañó siempre con los colores de la escarapela. También su obra. Lo hizo ante las baterías de artillería que denominó Libertad e Independencia, donde hoy se ubica el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, que en 4º grado los niños juran como tradición a la fecha. Les cuento sobre ella. La bandera era un distintivo para los ejércitos, pero luego la adoptó como un símbolo de independencia.
Esta actitud le costó su primer enfrentamiento abierto con el gobierno centralista de Buenos Aires, personificado en la figura del ministro Bernardino Rivadavia, de posturas netamente europeas. Rivadavia le ordenó destruir la bandera. Sin embargo, él la guardó y decidió que le impondría, después de alguna victoria, que levantara los ánimos del ejército y del triunvirato. En cuanto a su elección de los colores de la bandera nacional argentina, se preguntarán, ¿por qué esos colores? Tradicionalmente se ha dicho que Belgrano se inspiró en los colores del cielo, pero algunos dicen que los eligió por los colores de la dinastía borbónica. En el año 1938, por primera vez, se celebró el Día de la Bandera en Argentina. Tengo que contarles que él llegó después de tantos aciertos, algunos desaciertos, a Buenos Aires en plena anarquía del año 20 y estaba seriamente enfermo. Esa misma enfermedad lo llevó a la muerte el 20 de junio de 1820. Bueno, gente de la Radio La Sabia, con este resumen por el recorrido de la vida de Manuel Belgrano y aprendiendo juntos un poquito más sobre la historia, me voy despidiendo. Y no se olviden que la educación siempre abre puertas. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Bueno, estamos acá en Radio La Sabia, en Les Chiques de Radio La Sabia, con Verónica Abichain. ¿Se dice Verónica? Abichain, con Abichain, pero más o menos, como uno quiera. Bueno, gracias por tomarte el tiempo y estar acá con el taller de radio de Les Chiques de Radio La Sabia, que hacemos el programa todos los viernes en la escuela, pero desde la pandemia estamos haciéndolo como podemos online, a través de las redes sociales o a través de antenapueblofm.com. Es genial que en una escuela se haga radio, me encanta, me parece fantástico. Lástima que no puedes estar en el estudio, ¿no sabes? Tenemos un estudio de radio que está muy bueno porque podemos usar el rol de operadores. Cuando hacemos el taller de radio, algunos son operadores técnicos, otros son productores. Ese tema ahora, con el tema de la pandemia, no lo pudimos practicar. Pero bueno, o sea, sí están siendo todos editores y conductores de radio. Genial, genial. Y productores también, me parece, ¿no? Y sí, en realidad, bueno, voy a meterme un poco en lo que yo hago. Yo soy productora de radio, me recibí en el 2006 de productora de radio y empecé a trabajar en radios pequeñas, haciendo lo que es producción, que ahora les voy a contar bien de qué se trata esto. En radios chiquitas estuve haciendo distintos programas, en radios de acá del barrio, de cerca de la escuela, en Radio La Tribu, a lo mejor la conocen, estuve. Y finalmente estuve en la última radio que estuve, fue en Radio Nacional. Y los trabajos que se hacen en las radios pequeñas es siempre el mismo que en una radio pequeña que en una radio grande, solo que el alcance es diferente. Bueno, pero ¿qué hace un productor de radio? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ustedes saben cómo, ya saben lo que es una radio porque lo han visto, han trabajado con Pepe. ¿Han ido a una radio alguna vez, a una radio comercial, a una radio grande? ¿Han ido a ver cómo se...? No. Teníamos prevista la visita a la radio Antena Pueblo, o como hicimos el año pasado, a M750, que es un estudio chico comparado con Radio Nacional. Sí, bueno, Radio Nacional tiene un piano adentro. Pero yo no me acuerdo si hace unos meses, con mi mamá, estamos en el auto con mi mamá, mi hermano y mi hermana, y estamos escuchando una radio. Entonces pasamos por esa radio por la que estamos escuchando y nos saludaron. Como por mira que claro, muchos programas hacen eso. Bueno, a lo mejor también vieron por la tele, porque hay muchas radios que mientras están haciendo la radio en el estudio, se puede ver por la televisión. Y ustedes ven que hay una mesa con distintos micrófonos, está el conductor, los columnistas, que son los que hacen los comentarios especiales de cada cosa, y van al corte, etcétera, como ya han hecho con Pepe muchas veces. El trabajo que hace un productor es realmente
armar el programa para que el conductor, que es el que está hablando, el que dirige el programa, el que lleva el programa, tenga todo lo que tiene que decir, más o menos, no es que le escriben un guión, pero sí tiene que tener el contenido. Por ejemplo, si Sofi era la conductora del programa y era un programa sobre animales, yo, que era la productora de Sofi, le tenía que buscar información, según el día, sobre tal animal. Si iba a hablar de los leones, yo le tenía que buscar toda la información respecto del león. Entonces yo le hago un documento donde está el león, cuántos crías puede tener, cuántos años vive un león, dónde están los leones, toda esa información. Entonces Sofi, que después va a estar al aire hablando al micrófono, tiene toda la data, toda la información que yo le busqué, y la puede leer y la puede comentar. Y así hay un intercambio con los otros integrantes del programa y con los escuchas, con los oyentes, que pueden llamar por teléfono y decir, no, a mí me parece que tal cosa, o yo sé que tal otra cosa, y se va alimentando. ¿Esto es lo que ustedes hacen con sus programas, con Pepe? ¿Sí? Levante, ¿querés hablar, Fausti? A veces también armamos guiones porque también hemos hecho radioteatros, pero sí, cuando hacemos noticias buscamos información y... Muy bien. Bueno, eso, lo que yo dije primero es básicamente lo que hace un productor, buscar la información sobre determinado tema y listo. Después están los productores de cosas específicas, como por ejemplo las noticias. Están los productores del noticiero, que son los que se encargan de buscar noticias en las agencias de noticias, las buscan, las redactan, tienen un vocabulario especial para el noticiero, frases que no sean muy largas para que el locutor las pueda leer sin ahogarse. En fin, hay un montón de cosas que tiene que hacer. Son como especialidades distintas de cada productor. Yo, en mi caso, soy productora, soy productora científica. Porque como ustedes saben, no sé si Sofi les contó, yo soy instrumentadora quirúrgica también. Entonces yo hice un posgrado de periodismo científico. Entonces yo me especializo en eso. Después, cuando uno busca trabajo, agarra lo que puede. Pero bueno, esa es mi especialidad. Yo hago periodismo científico, es lo que a mí me gusta. Pero en general me gusta la radio toda. Sofi les puede decir que lo primero que hago cuando me despierto, ¿qué es, Sofi? Prende la radio. Y me odia, Sofi, pero me levanto, me despierto, y mis hijos también, sí. Me despierto y prendo la radio. Eso no es desde ahora, siempre. De chiquita yo tenía una radio chiquita que me dormía con eso, muy radiófila. Así que bueno, ese es a grandes rasgos el trabajo de un productor de radio. ¿Ustedes hacen eso? A ver, ¿alguno que quiera hablar? ¿Quién quiere hablar? Levante la mano. También he hecho radioteatro, actué y todo. Estuvimos trabajando con el radioteatro y empezamos en esta segunda etapa con los noticieros, donde tienen que buscar las fuentes de noticias. Pero llegamos a esa segunda etapa. El rol de productor, digamos, mucho no lo pudimos hacer acá, claro, a distancia, sino que son ellos mismos los propios productores. Claro, ellos son... En la radio, en el taller, cuando trabajamos en el taller, sí hacemos como diferentes roles: el productor, el operador técnico, los conductores y los mobileros, ¿sí? Y a ver si alguno o todos me pueden contestar, ¿qué es lo que más les gusta de lo que les toca hacer en esos diferentes roles, sea de locutor, sea de productor, sea de editor, las distintas cosas que hacen en el taller? ¿Qué es lo que más les gusta a cada uno? A ver, ¿quién quiere hablar? Acá Juanpi y Sofi, me parece, y Fausti y Jenny, Gaby. Fausto, Gaby, bueno, Gaby, dale, ¿querés hacer vos? A mí me gusta, por ejemplo, editar las cosas, ponerle música.
Aunque también me gusta hablar y decir, sí, las noticias, ese tipo de cosas. Eso es lo que más me gusta, así que especialmente me gusta editar los audios. Sí, es como... A mí también me gusta mucho hacer edición, que también hago, me olvidé decir, es como ver el producto terminado. Uno busca la información, busca los sonidos, los corta, los edita y al final queda todo el paquetito hecho. Es muy lindo eso también. Fausto. A mí me gusta, a mí me gusta mucho hablar y dar noticias y me gusta mucho. Y eso quería decir. Bien. Fausti. A mí me gusta lo de, buscar información o noticias, pero lo que más me gusta es armar guiones con las noticias. Muy lindo, redactar. ¿Quién está? Agus también, ¿no? ¿Está levantando la mano? Silenciate, ahí está. A mí me gustó hacer un radioteatro con mi papá. Hice como un cuento de Caperucita Roja en la cuarentena. Uh-huh. Y con mis compañeros lo hicimos mejor. Y también me gusta decir información. Muy decir. Fausti. Información. Dore me parece que levanta la mano. Sofi León. A mí me gusta también buscar noticias y cosas así, y me gusta editar, y que también me gusta que es tipo un trabajo más o menos en equipo, que es como que uno, tipo, es como un trabajo en equipo, pero se dividen las tareas. Uh-huh. ¿Preguntas quiénes tienen? Pauli, ¿tenés preguntas? ¿Quién tiene preguntas? A ver. ¿Quién se anima a preguntar? General Milanesa, levanta la mano. Al General Milanesa, Blas. Dale, Blas, pregunta. Yo quiero preguntar, ¿qué te atrae de la radio? Porque dijiste que desde chiquita te levantabas y empezabas a escuchar la radio y eso. ¿Qué te atrae de la radio? Y a veces es difícil definir por qué te gusta algo, ¿no? A mí me gusta mucho informarme más por la radio que por la televisión. La tele me cansa muchísimo y sí me gusta estar siempre informada. Me parece que si no escucho la radio me falta algo, que no tengo información, que me estoy perdiendo de algo. ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Porque pienso que, qué sé yo, una manía que tengo, que me gustaría, que me gusta saber. La radio que yo escuchaba de chica era AM, no existía la FM como hoy, que hay muchas emisoras de FM que es fácil de escuchar. Yo escuchaba mucho AM y las radios AM, ¿sí conocen la diferencia, no, de FM y AM? Bueno, las radios AM son radios que tienen mucha más gente hablando que música. Y bueno, me parecía que estaba, mi papá escuchaba mucho la radio y estaba siempre pendiente del informativo. Cuando yo era chica, yo vivía en Córdoba, porque soy cordobesa, había solamente 2 canales de televisión que no estaban todo el día, y entonces las noticias y la información llegaba rápidamente por la radio. Entonces en mi casa la radio estaba, y me quedó así, esa costumbre, y nunca la perdí. Y actualmente, bueno, me parece también que la información la tengo más rápidamente, más, no sé, me parece que más certera la radio que la televisión. Le creo más a la radio que a la televisión, sería. Sofi Legas te quiere preguntar, está levantando la mano. ¿Cómo fue tu viaje a Haití? Porque donde vimos cosas tuyas, aparecía que vos fuiste a Haití. Sí, hicimos una investigación tuya previa, Sí. Bueno, el viaje a Haití no tuvo nada que ver con la radio. El viaje a Haití tuvo que ver con que yo hablo francés. Yo soy profe de francés, hablo francés porque de chica viví en un país que se hablaba francés, entonces aprendí. ¿Y cómo fue ese viaje? Bueno, ese viaje fue un antes y un después, porque en Haití vi cosas que
que me marcaron porque es una pobreza que no vi en otro lado y he estado en lugares muy pobres acá y en otros lados, pero Haití es un país muy abandonado, muy, ¿cómo explicárselo en palabras que no suenan tan horribles? Un país que está necesitando ayuda, que todo el tiempo parece que lo están ayudando, pero en realidad nadie ayuda a Haití. Entonces siempre está atrás de todo. Eso es lo que vi en Haití, una terrible tristeza. ¿Quién quiere preguntar? ¿Fausti? Dale. Yo también quería preguntar en relación a Haití, pero también iba a preguntar sobre el viaje, pero también me surgió una pregunta, y es si la cuarentena cambió lo que haces en la radio por la cuarentena. Bueno, ahora hace un año que yo no estoy en la radio, pero durante la cuarentena me llegó mucho trabajito de edición para hacer para la radio. O colegas que no saben editar y necesitan y no pueden ir a la radio, entonces les estaba dando una mano. Así que en ese sentido sí me cambió porque volví a hacer algunos trabajitos. Algunos trabajitos de locución en francés me cayeron para la radio, la RAE, que es la Radio Argentina al Exterior de Radio Nacional, y esas cositas así chiquititas. Pero en general lo que cambió la cuarentena en la radio es que muchos locutores o muchos periodistas que asistían a los estudios de la radio tuvieron que hacer los programas desde su casa porque son población de riesgo, que si se contagian se pueden enfermar mal y entonces no van y hacen los programas desde su casa con unas aplicaciones especiales y se escucha muy bien. ¿Fausto? Yo le iba a preguntar otra cosa antes de que mandes el mensaje. Le iba a preguntar qué se siente ser locutora. Ajá. Yo no soy locutora, yo soy productora. Productora. Pero hablar en un micrófono, una radio, cuando sabes que te están escuchando, a lo mejor muchas personas, al principio puede ser que te dé como que te quedas medio mudo, pero si te gusta, si lo que querés decir te da ganas de que otros lo escuchen, está bueno, es lindo, muy lindo. Sol. Esa la iba a preguntar yo la vi. Bueno. ¿Querés preguntarla? O primero Sol. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la radio? Bueno, lo que más me gusta de trabajar en la radio es hacer radio en vivo. Radio puede ser en vivo, es decir, el programa está saliendo al mismo momento que las personas lo están escuchando, o puede ser un programa grabado como va a salir este programa. A mí me gusta el programa en vivo porque tiene una emoción diferente, porque hay que estar muy atento a todo, hay que estar, no te tenés que evitar los errores, porque si hay un error no se puede frenar y editar, sino que tenés que tener cuidado de que eso no suceda. Igual hacer radio en vivo cansa mucho más que hacer un programa que está grabado, pero bueno, a mí me gusta más eso que grabar. ¿Qué harías si no fueras productor? Una silla me parece que rechina. Sí. Si yo no fuera productora, bueno, yo tengo otras dos profesiones. Yo soy instrumentadora quirúrgica, que es el trabajo que me está llevando ahora la mayor parte del día. Y también soy profesora de francés. Eso lo he dejado hace ya 15 años. Lo dejé por la paz. Pero sí, me gusta mucho ese otro trabajo que tengo, que es ser instrumentadora quirúrgica. En realidad es bastante parecido a ser un productor de radio, porque hay que tener el quirófano listo para que el cirujano pueda operar bien. Entonces se parecen en algún punto. ¿Quién sigue? ¿Fausti o no? ¿Sol? Sofi. ¿Con qué programa, con qué programa editan, tipo los audios y todas esas cosas? Bueno, yo que no soy muy profesional, edito con un programa que se llama Vegas. Es un programa que en realidad es un editor de video, pero te permite hacer edición de audio solo. Pero a mí me gusta mucho ese programa. Es muy versátil, es muy fácil de usar.
Los más profesionales usan otro que se llama Audition. Es mucho más caro y más difícil de usar. Pauli, ¿vos querías preguntar? Dale, Pauli, preguntá. ¿Cuál es la noticia más genial que preparaste? ¿La noticia más genial que preparé? Sí. ¿Qué será? Ay, se entrecorta, Pau. Sí. ¿Qué noticia habrá sido? Bueno, a ver. Déjame que piense. Qué difícil pregunta. Pauli, qué buena pregunta que hiciste, ¿eh? Sí, me dejaste muda. No, eso no es una noticia. Acá me recuerdan unas cosas que mis hijos los harté bastante. No sé, Pau, no sé cuál fue la noticia más importante que di. Bueno, algunas noticias de la recuperación de nietos de desaparecidos fueron en la radio, fueron muy festejadas. Me tocó algún par en Radio Nacional. También lanzamiento de un satélite en estos años. También fue una noticia linda porque además entrevistamos al ministro de Tecnología en ese momento. ¿Qué noticias así más rimbombante? Algunos escritores que habían lanzado sus libros que a mí me gustaban, pero una puntual así, Pau, me dejaste fría, no sé qué decirte. ¿Quién más? Dore. ¿Cuál es la parte más aburrida de tu trabajo? ¿Más aburrida? ¿De productora? Justo iba a poner esa pregunta, Dore, porque le estoy copiando las preguntas que habían hecho ellos y esa era una de las preguntas y Dore justo se acordó. La parte más aburrida es cuando tenés que buscar información sobre un tema que no te gusta, que te aburre, que a vos no te interesa en lo más mínimo y lo tenés que hacer igual. Y lo tenés que hacer igual de profundo porque si vos le das al conductor del programa la información que está mal o que está superficial, el programa se vuelve aburrido y feo. O cuando buscás a algún entrevistado que es un plomo, eso es aburrido. O tener que escuchar la entrevista a un plomo, aburrido. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. ¿Lo hiciste alguna vez? Mi gato. ¿Cómo? Que si lo hiciste alguna vez. ¿Qué cosa? ¿De aburrirme? Lo que dijo Dore. Sí, muchas veces. La mayor parte de las veces el trabajo es más o menos. Alguna vez es una noticia súper o una cosa súper interesante y alguna vez sí, un embole. Mati, Tarsi. Estaba preguntando, ¿te equivocaste alguna vez en dar información a los conductores? Nunca. Eso es algo que un buen productor no le tiene que pasar nunca. Tiene que chequear y rechequear y recontrachequear para no mandar fruta al aire, porque eso... Yo que escucho la radio para informarme, me parece que la información que uno tiene que dar tiene que ser buena, no tiene que ser cualquiera. Entonces te pregunto, ¿qué programas escuchabas cuando eras chica? Bueno, si te acordás. Cuando era muy chica, que yo vivía en Córdoba, que todavía no tenía mi propia radio, escuchaba a la REA que escuchaba mi papá. Ustedes ni se acuerdan de la REA. Rapidísimo se llamaba el programa. Rapidísimo. Sí. Ya se llamaba Rapidísimo y eso es lo que escuchaba yo. Y después, cuando yo ya tuve mi radio, yo no vivía acá. Entonces un programa que ustedes ni conocerían era en un país donde había una sola radio y yo escuchaba esa radio. La mitad del tiempo hablaba en francés y la mitad del tiempo hablaban en árabe, así que es lo que tenía. Así que a mí, no sé, me gusta actuar en radioteatros. ¿Vos alguna vez hiciste alguno en tu radio? En la escuela de producción me tocó actuar en radioteatro, me divertí muchísimo, me encanta, además me divierte mucho, lo haría siempre. Y después, cuando estuve en Radio Nacional, hasta el año pasado, hacíamos un programa, en un pedacito del programa, unos radioteatros loquísimos con Adrián Corol, Ingrid Beck, y nos divertíamos como enanos,
Mirá, Ingrid Beck. Sí. Sí, pero, mi pregunta es, ¿tu trabajo mejoró en la cuarentena o empeoró? No, nada, ni mejoró ni empeoró. Cambió un poquito, pero ni mejor ni peor, vamos, así que ahí está. Fausti. Sí, vos contabas antes que le querías como más a la radio que a la tele. ¿Y vos qué opinás sobre las noticias falsas en los medios de comunicación? No se andan con chiquitas acá. ¿Qué opino? Opino que no son inocentes, que no es que un productor se equivocó de chequear la noticia, sino a mí me parece que son intencionadas, que eso lo hacen a propósito para que, o con un cierto fin. No vamos a entrar en detalle de cuál es el fin, pero yo creo que las noticias falsas, además de mal informar, tienen un fin y un objetivo y que se cumplen la mayoría de las veces, ¿no? Por eso es tan serio dar una noticia falsa, porque no solamente estás mal informado, sino que después a partir de esa noticia empezás a tener una opinión y a formarte una opinión sobre algo que está errado, ¿entendés? No, por eso me parece que es muy importante cuando uno da una información, primero que sea lo más certero posible, y segundo, cada vez que uno va a dar una opinión, porque es muy difícil no dar una opinión sobre una noticia, avisar que uno está dando una opinión. Mira, a mí me parece que esto está mal, o esto está bien, o esto... Pero que cuando uno da la noticia se separe lo que es la información de lo que es la opinión. Y ahí sí. ¿Se entendió? Claro. Sí, se entiende perfecto. ¿Sofi? ¿Pensás que, o sea, que en la cuarentena hay más gente escuchando radio, como que escucha más radio? Sí. ¿Antes? Justo hoy me llegó un estudio que dice eso. En realidad es un estudio español. Yo supongo en Argentina también, porque somos muy radiófilos en Argentina, que aumentó mucho los oyentes de radio y disminuyó la información con la tele. Mirá, no qué sé locos. si acá eso es así, pero tendería a creer que sí, porque ustedes saben, ¿no?, que Argentina es el inventor de la radio, que el primer lugar donde se difundió que la radio existió fue En uno de los programas lo contó y contó unas cosas. Mirá, Fausti, ¿cómo presta atención? Pensé que no le prestaba atención. Mirá, muy bien. Sí, lo conté en uno de los programas. Tenemos radio. Yo no me acordaba. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Ulises? Bueno, dale. Dale. Esperen que miro veo mis preguntas. Mira. ¿Cómo crees que se hizo el COVID-19? Uy, se está. ¿Cómo crees que se hizo el COVID-19? Mira, lo que te voy a decir es que todos los años nos resfriamos, ¿no? Hay personas que se resfrían todos los años. El 90% de los virus que nos resfrían todos los años es de la familia del coronavirus. Lo que pasa que hay distintos tipos de coronavirus, unos que son más malos y otros que son más buenos, menos agresivos. Este es un coronavirus que se ve que está más enojado y se puso bravo. Pero... Se va a cortar. Te vamos a pedir, Verónica, un saludo para los chicos y las chicas de Radio La Sabia en francés, ya que dominás el francés. D'accord. Oui. Alors, un grand bonjour pour les enfants de Radio La Sabia, à tous et à toutes les filles et garçons. Qué lindo que se escucha. ¿Qué significa? ¿Qué significa, Un saludo a pregunta? los chicos y las chicas. A las chicas Hola. y a los chicos. Hola, aquí te al Filipe Blum. Bueno, te agradezco mucho el... A ver, no sé si tenés para una pregunta más. Sí, a ver. A ver. Tenía una pregunta más. Dale, Ulises. Silencien los micrófonos. Dale, Ulises. ¿Qué haces cuando salís? Cuando voy a trabajar, No, o sea, no, ahora en la cuarentena. Cuando vos salís, ¿qué es lo que haces? me voy a trabajar a quirófano.
¿Y ahí qué haces ahí? ¿Cómo? ¿Y qué haces ahí? Asisto al cirujano que tiene que hacer una operación y yo lo ayudo. Pueden hacer para la que viene una investigación. Bueno, de moderno. Pero un quirófano y te hacen otra entrevista. Sofi, Es todo. claro. Si quieren, la próxima hablamos de mi trabajo en quirófano. Dale, vamos a hacer una segunda parte con todo el trabajo de cirugía, que es súper interesante. Sofi, ¿querés preguntar algo más antes de cerrar? ¿Alguna vez fuiste a la radio de Haití? Eso me preguntaba Sofi recién, la otra Sofi. Estaba tratándome de acordar y no fue a ninguna radio en Haití. No pude ir a ninguna radio. ¿Dónde queda Haití? ¿Dónde queda Haití? Sí. Ahí por donde está Cuba. Al lado de República Dominicana. Ahí, misma isla. Fausti. Vos contaste que te recibiste en productora en el 2006. ¿Y qué fue el primer trabajo que hiciste como productora? Y mientras estaba estudiando hice de movilera en Radio Ciudad, que todavía estaba más o menos. Distintos móviles, que es lo primero que pude encontrar. Y después estuve en Radio La Tribu, en un programa que todavía está, que se llama El Dorso. Recibió un premio que habla sobre la deuda externa. Y en ese programa estaba de coordinadora de aire. Y después estuve en la radio de la UTN, de Avellaneda. Esa radio estuve desde que hicieron los ladrillos hasta que arrancó la radio, haciendo de todo, haciendo aire, haciendo informativo, así son las radios pequeñas. Sí, la FM La Tribu está muy cerca de la escuela. Ahí sí. Podría ser otro lugar donde podríamos ir a visitar porque es muy lindo estudio. Sí, yo vivo a 2 cuadras de ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué decías, Verónica? Que los reciben seguro con los brazos abiertos para la visita. Sí, vamos a escribirle ahí cuando, ojalá que en algún momento se vuelva este año. Vamos a ver. Bueno, no te entretenemos más. Mil gracias por esta charla, porque la verdad que es súper enriquecedora para el trabajo que hacemos en la radio, que es un esfuerzo muy enorme ahora con todo el tema de la cuarentena. Requiere mucho esfuerzo de parte de ellos también, porque no es lo mismo estar presente que a distancia, ¿viste? Tratando de ayudar, ¿viste? Pero esta charla que le da está buenísima. Está muy buena, pues amplía el panorama de lo que es el trabajo en la radio. Bueno, me alegro mucho, me encantó estar con ustedes charlando. Dale, y bueno, te convocamos para la semana que viene o para la otra, en 15 días, para continuar, si hay ampliación de algunas preguntas o algo, y además ver un poco la otra faceta de que operadora quirúrgica es, ¿no? Genial, dale. Dale. Bueno, gracias, Verónica. Saludos a todos. Esperen, no se desconecten, que les quiero decir algo. Chao. Hola, nosotros somos Noti 2020 y hoy les vamos a recomendar paseos imperdibles por la ciudad de Buenos Aires para cuando termine la cuarentena. Empezamos por la gastronomía. Maléfica Grill and Bar, el restaurante temático de cine más increíble y exclusivo de Buenos Aires, de la productora de efectos especiales Monster Vision FX, número 1 en Latinoamérica en efectos de vanguardia visual. Bar, restaurante y cervecería de gran categoría, catalogado como el mejor bar temático de Palermo. En el interior nos encontraremos con diversas reproducciones en tamaño natural de emblemáticos personajes cinematográficos como Luke Skywalker, Yoda y Kylo Ren por Star Wars, Batman, el Doc Brown de Volver al Futuro, Deadpool, Harry Potter y su amiga Hermione y mucho más. Además,
tiene una terraza inspirada en la saga de Piratas del Caribe, ambientada como el Perla Negra con Jack Sparrow y Davy Jones con su cara con tentáculos. Siempre acompañado de una gran variedad de birras artesanales y deliciosas hamburguesas, tapas y pastas. Los domingos podrás disfrutar de una exquisita parrillada, una propuesta única y divertida. Dato importante, el acceso a la terraza es para mayores de 18 años y los viernes y sábado a la noche pasan música y se transforma en un boliche. Está abierto de martes a domingo en el barrio de Palermo Soho, Serrano 1327. El Teatro Colón es un teatro de ópera de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en pleno centro, para ser más exactos, a la altura del Cerrito 628. Por su tamaño, acústica y trayectoria, ha llegado a ser considerado como el mejor teatro lírico del mundo. Según una encuesta realizada por el experto en acústica Leo Branex, el Teatro Colón posee con la mejor sala de acústica para ópera y la segunda mejor para conciertos del mundo. Comparable con las salas líricas más importantes del mundo, como la Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York y la Ópera Estatal de Viena, es lugar de consagración para quienes se presentan en él, para los amantes de la música. Es sede de la Orquesta Estable, el Coro Estable, el Ballet Estable del Teatro Colón y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Es un teatro de temporada o de stagione que renueva su programación anualmente. Asimismo, es un teatro de producción propia que cuenta con talleres especializados para realizar todos los elementos necesarios para la escenificación de un espectáculo de ópera o ballet. Entre 2001 y 2010, el Teatro Colón fue sometido a un profundo proceso de restauración conservativa y modernación tecnológica que le devolvió el brillo original de sus años de esplendor, sin alterar la acústica de su sala ni la arquitectura original de las partes nobles. Fue reabierto el lunes 24 de mayo de 2010. Más de 50 profesionales y especialistas trabajaron bajo las órdenes del arquitecto Andrés Schulman. En épocas sin pandemias, el Teatro Colón ofrece visitas guiadas de lunes a domingo. Las entradas generales cuestan 300 pesos. Para jubilados, 55 pesos. Las personas discapacitadas entran gratis y los grupos escolares pueden visitarlo con reserva previa. El Teatro Colón tiene capacidad para 2.487 personas sentadas, entre plateas, palcos, cazuelas y galerías. Yo recomiendo visitarlo porque cuando fui a ver un espectáculo llamado El Cascanueces, producido por Paloma Herrera, quedé impactada por el edificio y el sonido de la sala. Yo recomiendo no la cancha de Boca, la Bombonera. Es un estadio de fútbol donde entran 54.000 personas. La cancha fue construida en 1940 y fue arreglada en 96. Hace 2 años fue elegida como la cancha por Paseo del Mundo. Yo la visité con mi papá, con mi hermano y me dio 5 goles. ¡Boca! Les recomiendo visitar el Museo de Arte Latinoamericano, más conocido como Malva. Está ubicado en Barrio Norte, en Avenida del Libertador 3415. Es una institución privada sin fines de lucro fundada por Eduardo Constantini, un empresario y coleccionista amateur que venía con la idea de abrir un museo de estas características en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un espacio cultural en el que se presentan exposiciones temporarias de diversa índole y muestras de arte contemporáneo y latinoamericano. Fue inaugurado el 20 de septiembre del año 2001. En el año 2007 fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires.
En el 2008 recibió el premio Conex Platino como mejor entidad cultural de la última década. El año pasado yo tuve la oportunidad de visitarlo. Asistí a la exposición liminal de Leonardo Ehrlich, un artista conceptual argentino, el mismo que unos años atrás hizo desaparecer la punta del obelisco. En tiempos no pandémicos, el ingreso al Malva ronda los 300 pesos para el público general. Los días miércoles, el valor de la entrada tiene una bonificación de 50% de descuento. Las personas con discapacidad y menores de 5 años no pagan. Los jubilados, los docentes y los estudiantes tienen un precio especial. Y los miércoles entran gratis. Pueden visitar las exposiciones actuales en www.malva.org.ar y seguir las novedades de Instagram @museomalva. Además de las exposiciones, en el museo se dictan cursos de literatura, filosofía, música e historia de artes, entre otras disciplinas. También funciona como lugar de encuentro para artistas destacados del arte general. Por otro lado, cada año es una de las sedes del FILBA, que es Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Precisamente el año pasado se presentó la famosa escritora norteamericana Lorrie Moore. El evento fue furor y quedó gente afuera. El dato a tener en cuenta: en el interior del museo no solo hay una confitería donde se pueden degustar unas ricas tortas, sino también una tienda donde se consiguen los más buscados libros de arte. Esto fue la columna semanal de Noti 2020. Recuerden seguirnos por las redes sociales como @Radio La Sabia y por nuestro blog que es noti2020periodismo.blogspot.com. ¡Chao! Esto fue Les Chiques de Radio La Sabia, micros radiales para la sapiencia, producido por los alumnos del taller de radio y periodismo de la Escuela de la Nueva Expresión. Profesor José Pérez Querco. Coordinación general Nelly Escarpito y Marcela Vergalo. www.radiolasavia.com.ar. En Twitter y en Facebook @Radio La Sabia.